todavía es de mañana. Ante todo quiero felicitar al doctor Nicolás Martínez por este excelente coloquio que ha organizado y por la invitación que nos ha hecho a varios de nosotros a participar. Creo que, como muy bien lo dijo la doctora Medina Mora, directora de este instituto, es toda una línea de trabajo, de investigación muy importante, muy necesaria, tanto para el avance en materia de atención a personas con enfermedades mentales, a personas en situaciones especiales en el sistema penitenciario, en la justicia que debe de darse en nuestro país. Y para continuar con este programa vamos a dar inicio a el simposio denominado Legislación de la Salud Mental en México, y tenemos como invitados, y quiero presentar a ambos de una sola vez para seguidamente darles la palabra, a la licenciada Lorena Guadalupe Bon Aguilar. Ella estudió la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En 2015 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaborando con el ministro José Ramón Cosío Díaz. Ha sido auxiliar adjunta impartiendo cursos de la Cátedra de Salud y Derecho en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diversos proyectos en temas de salud, tales como la estructuración de las normas oficiales mexicanas, la elaboración de protocolos epidemiológicos y conformación de decálogos de atención a pacientes en pruebas genéticas. También tenemos el honor de contar con el doctor Gabriel Sotelo Monroy. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano, tiene una maestría en investigación de servicios de salud, ha ocupado diversos cargos como director de administración de fondos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, consultor senior de Tower Perry, asesor del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico. Actualmente ha sido también director general de planeación en el gobierno de Sonora, entre otros, y actualmente es el director de gestión de los servicios de atención psiquiátrica. Profesor de pre y posgrado en la UNAM, expositor en más de 60 eventos académicos nacionales e internacionales, ha publicado varios artículos en revistas médicas y capítulos de libro y participa en 6 organizaciones médicas. Iniciamos con la presentación del doctor Gabriel Sotelo Monroy. Gracias, doctor Madrigal. Gracias, Nicolás, por la invitación. Y les agradezco a ustedes la oportunidad de exponer este tema. Nada más para dar un poquito de contexto. En los países del mundo, no todos tienen regulada la parte de salud mental. No todos cuentan con programas, no todos cuentan con servicios y menos con recursos financieros. Esa es así, digamos, una tónica. Un poquito más del 50% de los países pueden tener algo de eso, pero no quiere decir que todos están bien los que lo tienen. El derecho a la salud mental es un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar a través de la legislación, políticas, programas y servicios y recursos. Esto lo enfatizo porque a veces estamos muy tentados en hacer una ley, pero no nos fijamos en lo demás. Yo creo que es una de las cuestiones que más ha padecido la salud mental en México. ¿Por qué es importante eso? La mayoría de ustedes lo debe de saber, pero sí me gusta un poquito destacar este aspecto. ¿Por qué son importantes? Porque son vulnerables al abuso y la violación. Si bien es cierto que hay lugares donde se les trata adecuadamente, aún sigue habiendo servicios de salud, servicios de asistencia social, etcétera, incluso las propias familias, pues que abusan de la gente, ¿no? Y muchos dicen, pues no, eso no es cierto. Fíjense que a veces uno dice, hay muchos enfermos mentales que en su vida han votado, es más, ni tienen una tarjeta del INE. Esa es una violación a un derecho. Si nosotros no votamos y no queremos la tarjeta por nuestra voluntad, es una cosa. Pero si no la tenemos porque ni tenemos acceso a eso, es otra cosa.
y así cosas de otro tipo. Con frecuencia no gozan de sus libertades y derechos, son discriminados en el acceso a la salud, el empleo y la vivienda. Eso desafortunadamente se sigue viendo. Nosotros mismos que trabajamos en el sistema de salud, a veces tenemos que presionar a nivel de directivos de otros hospitales, pues para que valoren a algún paciente que al momento que detectan que pues tiene un problema mental, pues no lo quieren atender. Se sigue dando eso, es decir, no es casual. Y son sujetos, por supuesto, al estigma. Hay una gran batería de instrumentos internacionales, pues que nos dan fundamento y nos establecen estándares de cómo actuar, sobre todo para el tema de derechos humanos en estos casos. Voy a destacar nada más la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, los principios de la protección de los enfermos mentales, que por muchos años fue la regla de oro, y finalmente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Igualmente, a veces algunos dicen, bueno, ¿por qué vienen los observadores nada más a criticarnos? Pues porque es un estándar, es decir, el hecho que se dé acceso a estos observadores internacionales, lógicamente debidamente acreditados, no cualquiera nada más porque quiero entrar a ver cómo están, sino deben estar debidamente acreditados, es un estándar. Y esa gente lo que hace cuando hay revisiones de estos instrumentos que comenté, pues son los que comentan en contra de lo que a veces dicen los gobiernos, ¿no? El gobierno puede decir, pues yo ya tengo una ley y el asunto está resuelto. Y uno de estos observadores puede decir, pues esto no es cierto. Nosotros vimos esto, esto y esto. Entonces esa es la importancia de los observadores, no hay que temerles, ¿no? Deben de entrar a revisar las instalaciones. Y ahí anoto pues los principales documentos de estos observadores. Y aquí pongo, pues así como la carrera de las leyes, ¿no? En México. Y digo con mucho orgullo que desde 1983 hay un capítulo de salud mental en la Ley General de Salud. En términos generales es muy aceptable y está alineado a un gran número de aspectos internacionales. Luego, en el 2005 se generó la Ley General de Discapacidad en el contexto, lógicamente, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y luego empiezan a surgir una serie de leyes locales de salud mental. Acuérdense que hay la Ley General de Salud, hay ley general de salud en cada uno de los estados, y ahora, desde el 2013 más o menos, han venido presentándose una serie de leyes locales. En Sonora, en Morelos, en Jalisco, en la Ciudad de México, en Campeche, y ahorita hace rato me comentaban que también en otro estado hay alguna inquietud. Aquí, bueno, y por otra parte, hace unos años, en el 2015, se expide la ley relacionada con las personas del espectro autista. E incluso en su documento original hablaba de crear un instituto que atendiera a todas las personas del país. Ustedes imagínense un instituto en el Distrito Federal y va a atender a todas las personas con ese problema. Y el año pasado se hizo otro intento, que todavía está ahí como proyecto, de una ley, primero la mencionaron nacional y luego general, de salud mental. Y otra ley relacionada con el tema de las adicciones. Es decir, ahí están sobre el tema. Aquí la reflexión es, pues si hay tanto interés legislativo, lo que sí debe de ser evidente es que hay un problema que no se ha resuelto. ¿Sí? Yo creo que es el punto ahí, o la reflexión que nos da esto que hemos observado. Ahí no quiere pasar. Algo hice mal.
Bueno, entonces aquí les voy a presentar los resultados de un trabajo que se llevó a cabo. El objetivo era realizar un análisis exploratorio de los instrumentos legales en materia de estándares, basándose en la lista de verificación sobre salud mental de la OMS. Es un estudio que fue descriptivo, retrospectivo, comparativo y con técnica de análisis de contenido de los documentos. Y se revisaron desde la Constitución, la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley del IMSS, reglamentos, la norma 025, Código Civil, Código Penal, etcétera. Lo que se hizo fue que hay 26 componentes jurídicos que se dividen en 126 reactivos o estándares, es decir, una serie de preguntas. La escala que se usó fue 0 como no cubierto, 1 parcialmente cubierto, 2 cubierto. Y los resultados se organizaron en 4 grupos, menos de 25, 25 a 49, etcétera, sucesivamente. Este es el listado de componentes. Justificación, o sea, todos los componentes que debería de tener la legislación en salud mental, ¿no? Definiciones, acceso, derechos de usuarios, derechos de los familiares, capacidad, discernimiento, tutela, etcétera. Aquí están los resultados, como podrán ver, pues no tenemos un 100 así como homogéneo. Tenemos de todo, es decir, desde que no hay hasta unos que cumplimos cabalmente. Es muy ilustrativo ahí los colores, ¿no? Vamos a verlo muy rápido. Alto cumplimiento. La determinación de lo que es un trastorno, es decir, quién lo debe de definir, si es un médico especialista, un psiquiatra, etcétera. Los temas de discriminación, desde la Constitución hay un tajante no discriminación, es decir, es tajante, y en la Ley General de Salud igual, y etcétera. El acceso a la seguridad social, asuntos civiles, personas sujetas a proceso penal, investigación clínica, etcétera. Medio cumplidos, el derecho de los usuarios, mecanismo de supervisión, acceso a la salud mental, es decir, sí dice, ¿no? Tenemos el derecho. Derechos de los familiares, medianamente se dicen algunas cosas, el internamiento y tratamiento involuntario, que se debería de ser la regla de oro, y la excepción es el involuntario. No obstante, en México pues tenemos un número muy alto de ingresos involuntarios y eso pues no está muy bien visto y no es correcto. Pero tampoco es el médico o las enfermeras que andan correteando al paciente para meterlo al hospital. También es una cuestión social, y vuelvo a insistir, donde la familia pues ve un brote y lo primero que hace es correr y dejarlo en el hospital. Bueno, y tenemos casos extremos donde pues ahí los dejaron desde niños y ahí siguen viviendo en algunos hospitales. Tema de vivienda, facilidad, discernimiento y tutela, tratamientos especiales, etcétera. Aquí, como muy bajo o nulo, voy a destacar el tema de la responsabilidad con la policía, es decir, si los policías no están capacitados para atender un tema de este tipo, y lo hemos visto en las noticias, ¿no? El caso sonado de hace poco de un joven, el caso de un anciano que andaba desnudo en un lote baldío y al otro día se murió porque pues, lo golpearon, según andaba ahí queriendo violar a alguien, pero pues no, por supuesto que no iba a violar a nadie, etcétera. Ese tema está así como muy aislado. Hemos tenido la experiencia de dar algunas pláticas a gente del área de justicia en algún estado y a veces uno le llama la atención las preguntas que ellos hacen, ¿no? Es decir, realmente es necesario que nos acerquemos más a hablar un poco sobre qué significa una persona con un problema mental, cómo deben de ser atendidos. Aislamiento y restricciones físicas, que también es un tema controversial. Muchos dicen es que tenemos la imagen pues ya muy sonada de las películas, ¿no? De los camisas de fuerza y los shocks eléctricos, etcétera, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar, y ese también hay que ser claros, la medicina tiene 2 características. Transita todo el tiempo, transita sobre el riesgo, siempre. La medicina, cualquier especialidad. 2, cualquier acto que hacemos es un componente de iatrogenia, es decir, no todo lo que hacemos es benéfico. Para lograr un efecto benéfico tenemos que hacer algo iatrogénico, o un efecto negativo.
Y es imposible que cuando una persona esté en crisis no se establezca el mecanismo de sujeción. Digo, hay casos graves donde pues, a la gente de plano los tienen anestesiados, ¿no? Por decirlo así, es decir, para reducir sus niveles de consumo de oxígeno, de nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque volteamos, hablan de restricciones y decimos psiquiatría versus camisas de fuerza, encierro, etcétera. Y pues no es eso nada más. Y pacientes que no protestan, que es otro tema. Muchos pacientes son muy dóciles y yo creo que muchos de los que los atienden los han visto. Usted quiero que se quede aquí hospitalizado, doctor, ya no lo aguanto, no sé qué hacer con él. Y si ustedes le preguntan al paciente, va a decir, pues sí, sí está bien. Eso no quiere decir que lo estén ni aceptando ni rechazando. Simplemente tiene una conducta o una actitud que no, pues no, un poco indefección, ¿no? Y tratamiento involuntario, que es un tema también interesante. En México se han dado abusos y pues, quiero sacar un tema que no es exactamente psiquiátrico, pero acuérdense algunos en el tiempo del IMSS, que había una regla así como no escrita, donde todas las personas multíparas en zonas rurales, pues les ponían un DIU posparto, ¿no? Es decir, de alguna manera es un tratamiento involuntario. Cual en enfermos mentales a veces se dan tratamientos y que él plenamente no ha aceptado. Y bueno, aquí rápido vamos a leer. Falta de un incentivo contundente de la atención basada en atención primaria y comunitaria. Es un rollo, ¿no? Nada más hablamos de eso, pero México cada vez está más desprovisto de este tipo de servicios y el doctor Símil está haciendo un excelente negocio y llenando un hueco, desafortunadamente. Falta de especificación con base de igualdad de atención, tanto en la salud mental como física, es decir, seguimos separando los propios médicos de este problema, es decir, no, esa es bronca psiquiátrica, pues yo le atiendo lo que lo mata y lo otro pues ya es otro problema. No se definen términos como capacidad, discernimiento, ni procesos de apelación y revisión de los casos, falta de homogeneidad en el uso de términos fundamentales, digamos en todas las disposiciones, es decir, unos hablan de una cosa y otros hablan de otra, retrasado mental, etcétera, ¿no? Falta de mecanismos específicos de participación social. Siempre decimos que la gente opine, pero pues la verdad a la hora de la toma de decisiones nadie les pregunta nada. No se establece el caso del paciente que no protesta, el que ya comentaba, no se establecen los límites de tiempo para el internamiento involuntario, que es un tema importante, no se prohíben procedimientos especiales como esterilización, la tecnomodificada, falta de responsabilidad de la policía, falta de regulación en tratamiento involuntario, etcétera. Aquí esta gráfica me interesa y la quiero comentar rápido. Cuando tenemos un problema, lo que salta esa gran barda y no es el muro de Trump, se llama estigma y discriminación, sí. Lo que salta esa barda tranquilamente, en primer lugar, son las leyes. Tenemos muchas leyes. Ahí puse algunas y los proyectos que comenté. Igual programas, tenemos programas. Pero la pregunta es, ¿hay servicios suficientes para ir reduciendo esa brecha? Y para que esos servicios suficientes y reduzcan la brecha, pues necesitan recursos. De saliva no se logran éxitos. Sí, o sea, los discursos nos inspiran, pero a la hora de la acción, pues no resuelven el problema. Entonces yo creo que tenemos que estar conscientes de que el ejemplo de que las leyes nos van a resolver el problema, no es así. Conclusiones generales. México cuenta con una legislación de tipo dispersa, como Chile y España, y a diferencia de Argentina e Italia, que es consolidada, es decir, son dos formas de legislar la salud mental y sin embargo son países más exitosos que nosotros, eso sí. La Constitución establece los derechos e incluye los principios de universalidad, interdependencia, etcétera. La salud mental es considerada una prioridad y las personas con trastorno mental como grupo vulnerable, no obstante, persiste una gran brecha de atención, es decir, desde el 84 ese rollo o ese texto está puesto en la ley. Se tiene un cumplimiento cerca del 46% de los estándares internacionales. La salud mental no es solo un asunto médico, sino que requiere de la intervención de otros sectores. Es un problema, yo creo que de los temas de la medicina más sociales, es un tema altamente social.
y no se va a resolver tampoco nada más con buenos médicos. No están suficientemente armonizadas las disposiciones sanitarias en general, todas las disposiciones que se comentaron. La compleja problemática de la salud mental no se corrige con diversas leyes, porque pueden tender a fragmentar el problema. Ley del problema autista, ley de salud mental, ley general de salud, ley de lo que se imaginen, de la esquizofrenia, ley del bipolar, etcétera. Y fragmentan este problema y sobre todo van a pulverizar aún más por el poco dinero que tenemos, ¿no? Recomendaciones: determinar el tipo de legislación que debe de haber en el país, alinear en la legislación nacional los estándares internacionales, actualizar y armonizar los distintos instrumentos legales, sobre todo el Código Civil y Penal. Es decir, el Código Civil tiene mucho peso sobre la toma de decisiones. La ley general no puede estar por encima de eso. Es decir, el Código Civil es el que va a decir si necesitamos tutor, si no necesitamos, etcétera. Contar con políticas, programas y servicios, recursos crecientes y suficientes que permitan garantizar la atención comunitaria de la salud mental, integrada sobre todo a la red de servicios de salud y vinculada con otros sectores. Y con esto termino y espero haber cubierto bien el tiempo. Gracias. Gracias, doctor Sotelo. Damos la palabra a la licenciada Lorena Guadalupe Bon Aguilar. Bueno, buenos días. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Nicolás Martínez por hacer este coloquio, de haberme dado la oportunidad y sobre todo por tocar temas tan trascendentales, importantes y que desgraciadamente en México tenemos pues en el olvido. Yo me voy a adentrar un poquito más en lo que es materia jurídica un poquito más pesada, en ver cómo está realmente legislado, qué dice la ley, qué se puede, qué no se puede, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, tanto del Estado mexicano como de los pacientes enfermos con discapacidad. Bueno, en primer lugar, voy a ir tratando de hacer una esquematización desde arriba de la legislación hacia abajo, comenzando por la Constitución, tratados internacionales, conforme al artículo 133, y posteriormente iré descendiendo a lo más particular de la legislación. En primer lugar tenemos, en la Constitución tenemos el artículo 4, que nos habla sobre el derecho a la salud de las personas, y posteriormente, y además también tenemos, eso es un principio muy general que tenemos en la Constitución, que se ha ido ampliando poco a poco con la interpretación de nuestros tribunales, pero también del lado de esto tenemos la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, que ya bien mencionaba el doctor. Bueno, como todos sabemos, cuando México celebra un tratado internacional, México se obliga a a realizar determinadas acciones positivas en favor de, en este caso, los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo de esta convención principalmente pues es el de promover y proteger los derechos de estas personas, asegurarles el goce pleno de todos sus derechos y en condiciones de igualdad y de no discriminación. Este tratado nos define quiénes son las personas con discapacidad. Esto es importante para saber encuadrar, ¿no?, en un determinado momento de conflicto judicial, saber quién es una persona con discapacidad y quién no es una persona con discapacidad. Esta definición, tenemos una definición correlativa en la Ley General de Salud, que vamos a ver que igual cambia un poquito. Dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Esto es importante porque normalmente siempre pensamos que las personas con discapacidad son las personas con discapacidades físicas, pero no vemos que las personas con ciertos trastornos mentales también tienen ciertas discapacidades que no les permiten interactuar de manera adecuada con su entorno. Ahora bien, conforme a este tratado, las obligaciones del Estado mexicano pues son básicamente la generación de política pública enfocada en la no discriminación, en la inclusión de las personas con discapacidad. Estoy hablando de personas con discapacidad en lo general. Recopilar datos estadísticos, enfocar la legislación a tratar de hacer el ambiente más ameno, más adecuado, incluir a las personas y tratar también de desnormalizar este pensamiento que tenemos acerca de que las personas con trastornos mentales son peligrosas, que son no tienen capacidades completas, que son incapacitadas al 100%, cuando en realidad no es así y todo va a depender pues de cada uno de los casos de las personas, ¿no? Este tratado también le da a México una línea de cómo deben de ser las políticas públicas y la legislación en México. Obviamente tienen que respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad, tienen que estar enfocadas a la sensibilización social y a la inclusión de las personas, que rompan estereotipos y que fomente percepciones más positivas y una actitud de respeto hacia ellos. Algunas medidas de las que pude encontrar que en México se aplican, desafortunadamente bastante malas o muy incompletas, son, por ejemplo, las maestras, en materia de educación, son las maestras sombra, que en algunas escuelas privadas se permiten que los niños que tienen alguna discapacidad tengan una maestra sombra que le ayude al niño a poder desarrollar y entender mejor sus clases. Sin embargo, en cuanto a escuelas públicas, es muy difícil encontrar una escuela pública, para empezar, que acepte a un niño con discapacidad. Ahora, me parece que no existen escuelas públicas exclusivas para niños con discapacidad, porque se ha intentado seguir un modelo en el que si tú haces una escuela pública exclusiva para cierto tipo de personas, ya estás discriminando. ¿Por qué? Porque no los estás incluyendo con las demás personas, cuando en realidad podrían convivir perfectamente niños, por ejemplo, con espectros autistas, y que incluso ellos mismos, y en varios estudios les han preguntado, oye, ¿te gustaría estar más en convivencia con tus compañeros? Sí, sí me gustaría. Entonces, creo que el modelo al que ha atendido México es no a generar escuelas exclusivas para personas con discapacidad, sino a incluirlos dentro del modelo que ya existe con las demás personas, ¿no? Y me parece que es bastante bueno. Sin embargo, creo que hace falta ahí un trabajo de política pública que sea un poco más incluyente. En otro aspecto, por ejemplo, los estímulos fiscales en el empleo para los empleadores de personas con discapacidad. Cuando un empleador contrata a una persona con discapacidad, hay ciertos estímulos fiscales como deducciones de salario, de los salarios que les pagan, y eso creo que genera que también haya más personas y más apertura dispuestas a contratar y dar empleo a este tipo de personas con discapacidad. En cuanto a la comunicación del lenguaje, pues a través de la visualización, de lenguaje de señas, ¿no? Comunicación táctil, los macrotipos. México está obligado a tratar de hacer la comunicación más sencilla hacia estas personas, y me parece que un caso claro de ello es el caso de Adair, que pudimos ver en la Suprema Corte, en donde el formato de la sentencia, si lo vemos, tiene un formato de lectura, de fácil lectura. Entonces, que muchos opinan que esto per se es discriminatorio, porque ¿por qué va a ser más fácil lectura para una persona con discapacidad y que para una que no tiene discapacidad? Pero ahí ya cada quien tendrá su opinión. Y en cuanto a diseño universal, me parece que sobre el diseño universal de objetos, de diseño de productos que mejoren la interacción de las personas con discapacidad con su entorno, creo que en materia de discapacitados
físicos, vamos bien, hemos avanzando, muchos dependencias públicas han tratado de implementar rampas en calles, sin embargo, y es algo que yo la verdad es que nunca había pensado, sino que el doctor Nicolás Martínez el otro día nos hacía la pregunta de cómo hacemos un diseño universal para personas con trastornos mentales, para que la persona con trastorno mental entienda su entorno y sea más fácil interactuar con él. Y creo que ahí la verdad es que estamos en pañales, no he visto ni una sola acción que en este sentido, ¿no? Bueno, el derecho a la salud obviamente está en la Convención, reconoce el derecho a la salud de estas personas, reconoce que tienen que tener derecho a programas sociales, proporcionarse servicios de salud necesarios, enfocados realmente en sus necesidades, con estudios especializados y personalizados, con obviamente personal realmente capacitado para poder atenderlos. En resumen, la Convención hace énfasis en distintos derechos y los principales, creo, y los más importantes son la igualdad, la no discriminación, la accesibilidad en todo aspecto, trabajo, educación, movilidad, derecho a la vida, igual reconocimiento como persona ante la ley, derecho a libertad de expresión y opinión, derecho al acceso a la información, respeto a su privacidad, respeto al hogar y a la familia. Este punto es importante porque más adelante lo vamos a ver en el Código Civil. Las personas con discapacidad pueden contraer matrimonio y pueden tener derecho a la reproducción, el derecho a la educación, a la salud, nivel de vida adecuado, trabajo, como cualquier otra persona, ¿no? Para evitar. Ahora bien, eso en cuanto al Tratado Internacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y es sobre lo que México tiene obligaciones dentro del país. Ahora, en cuanto a la legislación mexicana, tenemos obviamente la Ley General de Salud, como ya bien adelantaba el doctor. Aquí es importante resaltar que cada estado tiene una legislación distinta. Desafortunadamente algunas más discriminatorias que otras, porque incluso se les sigue llamando los retrasados mentales, los imbéciles y así, tal cual lo dice las legislaciones, una pena. Pero en este caso vamos a revisar pues, la Ley General de Salud, que es la estándar, ¿no? El modelo supuestamente a seguir por los estados. Bueno, en primer lugar, la salud mental la define como es materia de salubridad general y se considera un servicio básico de salud. Esto significa que tiene que haber servicios públicos de salud para el cuidado de las enfermedades mentales. ¿Qué es la salud mental en la Ley General de Salud? Es el estado de bienestar de una persona que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Igual, como veíamos, ese es el correlativo, que es una discapacidad, es el correlativo que teníamos en la Convención. Pues es una persona que cuenta con deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal. ¿Cómo debe brindarse la atención? También la Ley General de Salud define cómo debe ser la atención a las personas con trastornos mentales y de comportamiento. Tiene que ser un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos. Obviamente la Secretaría de Salud y las instituciones de salud y los gobiernos estatales tienen que fomentar y promover la salud mental a través de acciones positivas, como desarrollar actividades educativas, concientización y sensibilización social, inclusión de las personas con discapacidad, campañas de promoción que desestructuren ciertos estereotipos, realizar investigación mucho más profunda al respecto.
¿Qué comprende la atención de los trastornos mentales y del comportamiento? Repito, todo esto está plasmado en la Ley General de Salud, por lo cual es una obligación cumplirla. La atención comprende la evaluación diagnóstica integral y un tratamiento integral a los pacientes con rehabilitación psiquiátrica específica para cada uno de los casos, organización y supervisión de establecimientos dedicados a esto. Esta parte está regulada por una norma oficial mexicana. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento de su del comportamiento de su familia y comunidad. ¿Qué comprende la materia de prevención a la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad? Pues la investigación de causas de discapacidad de los factores que la condicionan, la promoción de la participación de la comunidad en la reinserción de estas personas al medio ambiente, en la prevención y el control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad, porque recordemos que la discapacidad no solamente puede ser un factor interno, personal, congénito incluso, sino también puede ser generada por factores externos. ¿Qué derechos tienen? Bueno, son derechos muy similares a los que encontramos en la Convención. Una mejor atención, de disponibilidad, trato sin discriminación, con igualdad de condiciones, con mejores oportunidades. Ahora, había un punto que tocaba sobre el internamiento voluntario. El internamiento voluntario, según la Ley General de Salud, está permitido bajo ciertos casos. ¿Quién puede solicitarlo? Bueno, pues el familiar, el tutor o el representante legal, y a falta de ellos, por alguna persona que esté interesada. Yo supongo que se vea también afectada. Cuando la persona impedida se encuentre impedida para solicitarlo por su incapacidad transitoria o permanente, o en caso de una urgencia en que se encuentre el paciente en un estado grave. La decisión de internar a una persona obviamente tiene que intervenir el representante y darse parte o vista a la autoridad judicial. Este caso de internamiento voluntario es una restricción al derecho del consentimiento voluntario, del consentimiento informado de los pacientes con discapacidad. ¿Por qué? Porque al momento de internar un paciente voluntariamente tiene que firmar el consentimiento informado. Cuando no se interna voluntariamente, pues no hay un consentimiento informado, entonces es una restricción a ese derecho. La guardia y custodia de estas personas, bueno, ¿quién la tiene? Pues los padres, tutores o quienes ejercen su patria potestad. Ya finalmente, en cuanto a la legislación civil, bueno, la legislación civil encuadran las personas con discapacidad en el artículo 450, fracción segunda, en que dice que las personas tienen incapacidad legal o natural las mayores de edad que por causa de enfermedad irreversible o reversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que la supla. En estos casos, ¿qué se hace? Bueno, se solicita un estado de interdicción mediante una jurisdicción voluntaria. ¿Y qué es el estado de interdicción? Bueno, pues es una restricción a la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad, en donde los incapaces pueden ejercitar sus derechos siempre y cuando sea con ayuda, apoyo o por medio de un representante legal. ¿Cuándo cesa? Pues cesará en el momento en el que se solicite y se realizan ciertas pruebas que afirmen que esta persona ya puede voluntariamente tomar decisiones. La interdicción o cuando la persona obviamente fallezca. Obviamente todos los actos en estado de interdicción son nulos, contratos, ¿verdad? En estos casos se asigna un tutor, un representante legal. Pueden ser personas morales o pueden ser personas físicas. Las personas morales pueden ser que no tengan la finalidad lucrativa y cuyo fin primordial sea la protección y atención de personas con discapacidad. Los alimentos obviamente están considerados para las personas con discapacidad. En cuanto a las personas con discapacidad, se tiene una presunción de necesidad de alimentos y que comprenden, bueno, pues lo necesario para lograr su habilitación o rehabilitación. Y finalmente, bueno, ya muy rápidamente, la legislación penal, los enfermos con algún trastorno mental o de comportamiento tienen una causa, un excluyente de responsabilidad en caso de haber cometido algún delito. Se les considera inimputables
el agente no tenga la capacidad de cuando el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel, o al conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado. Esta exclusión de responsabilidad no aplica cuando la persona voluntariamente se puso en ese estado, es decir, una persona que se alcoholizó y atropelló a una persona, no aplica, o que se drogó voluntariamente. Y simplemente, bueno, ya en los enfermos adictos hay una exclusión de delitos contra la salud, que es cuando portan cantidades superiores a las que la ley establece, por ser personas enfermas adictas y no estar acorde a esta cantidad que dice la ley con su consumo personal, bueno, tienen una excluyente de la aportación de estas sustancias. Y por el contrario, es un agravante el cometer delitos bajo el influjo de drogas y alcohol, como les comentaba. Lejos de ser inimputable, se vuelve un agravante porque se considera que la persona se puso en ese estado de manera voluntaria. Y bueno, ya, todo. Muchísimas gracias.